Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una clase más a distancia. En esta ocasión vamos a trabajar con la secuencia 24 denominado ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Para empezar a trabajar con esta secuencia voy a darles la definición de trigonometría, ya que la secuencia 24 y la secuencia 25 están relacionadas con este tema tan importante que ustedes deben de saber muy bien porque es uno de los temas que van a ver más profundamente en preparatoria y deben de llevar las bases de trigonometría de secundaria. Para ello, trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los derivados de triángulos. Vamos a recordar que meses atrás, trabajamos con Pitágoras. Y en Pitágoras nosotros veíamos que un triángulo rectángulo está compuesto por hipotenusa, está compuesto por catetos y solo. En esta ocasión vamos a aprender a diferenciar esos catetos y a distinguirlos. Para ello, dice la primera actividad, ángulos y triángulos rectángulos. Trace un triángulo rectángulo. Recuerden que un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo y por lo tanto tiene un ángulo de 90 grados. Voy a trazar un rectángulo y a ese rectángulo lo voy a partir en dos para que vean que de ahí sale mi triángulo rectángulo. Y listo, ya tengo mi triángulo rectángulo. Voy a borrar las partes que no me sirven y listo, ahí ha quedado mi triángulo rectángulo. Ahora me dice que vamos a nombrar dicho triángulo rectángulo. Nombre y mida los ángulos del triángulo rectángulo. Si se dan cuenta, tenemos un ángulo recto que viene siendo este y tenemos ángulos agudos. Este es un ángulo agudo y este otro es otro ángulo agudo. Tenemos dos ángulos agudos. ¿Por qué? Porque van a medir menos de 90 grados. El siguiente punto dice determine cuál de los lados del triángulo rectángulo es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de los ángulos agudos respectivamente. Para que nosotros podamos hacer este distintivo entre los catetos, necesitamos posicionarnos en un ángulo. Ese ángulo es el que nos va a servir como referencia para denominar y hacer la distinción entre los catetos. En cuanto a la hipotenusa no tenemos ningún problema porque ustedes ya saben, la hipotenusa siempre va a estar dada por el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este es mi ángulo de 90 grados, mi hipotenusa es la parte de enfrente y esa es la que voy a denominar como hipotenusa. ¿Quién sería mi cateto adyacente y mi cateto opuesto? Como dijimos, esto va a depender del ángulo donde me posicione, por lo tanto me voy a posicionar en este ángulo, voy a ver hacia el frente y mi cateto opuesto sería ese ángulo que está enfrente del primer ángulo de referencia donde me estoy posicionando. Y el cateto sobrante sería mi cateto adyacente. Así es como vamos a hacer la distinción entre catetos de ahora en adelante, porque ya estamos trabajando con trigonometría. Si se dan cuenta en el inciso B, pues nos dan esta explicación. Y dice, Héctor comentó que el cateto adyacente de un triángulo rectángulo es aquel que forma parte del ángulo al cual se hace referencia. El cateto opuesto es el lado que no forma parte del ángulo que se toma como referencia y se encuentra enfrente de este. Luego realizó el siguiente esquema. Observen, tenemos aquí lo que ya conocemos de Pitágoras, pero de este lado tenemos lo que estamos aprendiendo a conocer. Y observen que su ángulo de referencia fue este, por lo tanto el de enfrente se llama cateto opuesto del ángulo beta, cateto adyacente del ángulo beta y en nuestra hipotenusa que ya tenemos. Y nos dice el problema, ¿están de acuerdo con la afirmación de Héctor? Claro que sí, yo aquí diría que sí. Listo, pasemos a la siguiente página. Hipotenusa y catetos. Nos dice el ejercicio número 2. Consideren la afirmación de Héctor y con base en ella establezcan en cada triángulo la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente del ángulo marcado. Veamos. Yo aquí observo que mi ángulo de referencia está acá, por lo tanto veo hacia el frente y mi cateto opuesto es este. Por lo tanto aquí va a ser C o cateto opuesto. El que sobra es el cateto adyacente, este lado, CA, y esta es mi hipotenusa. Veamos uno más. Aquí está mi ángulo de referencia, el que está enfrente es mi cateto opuesto, el que sobra es mi cateto adyacente
Y pues esta es mi hipotenusa porque recuerden que siempre es la línea más larga y es la que está enfrente del ángulo 90 grados. Les voy a dejar estos dos para ustedes para que los realicen. Y listo, pasamos al ejercicio número 3. En equipo realice lo que se le pide. Observe la imagen de la derecha y mida los ángulos que se indican para responder. ¿Cuánto miden los ángulos JDI, HDG, FDE? Dense cuenta que todos están haciendo referencia al mismo ángulo. ¿A cuál? A este de acá. Vamos a medir y van a colocar el mismo resultado en esa línea, que en este caso aproximadamente yo le calculo un ángulo entre 29, 30, 28. Recuerden que son ángulos agudos. Siguiente, ¿qué relación hay entre las medidas de los tres ángulos? Que es la misma. ¿Cuánto miden los ángulos DJI, DHG y DFE? DJI hace referencia a este. DHG hace referencia a este. Y DFE hace referencia a este. ¿Cuánto medirán esos ángulos? ¿Será que miden lo mismo? Yo me atrevería a decirles que sí, porque recuerden que cuando existen paralelas, estas son paralelas, recuerden que hay semejanza y en una semejanza todos los ángulos de las figuras, así sean más grandes o chicas, miden lo mismo. Siguiente, si se prolonga el segmento DF y DE de manera que se forme un cuarto triángulo, ¿qué sucede con la medida del ángulo que se forma en D? O sea, este ángulo. ¿Qué va a pasar? Pues va a seguir teniendo la misma medida. Recuerden lo que les acabo de decir de las figuras semejantes. ¿Qué tipo de ángulo se crea? ¿Cómo se llama nuestra secuencia? Ángulos agudos. Entonces se forma un ángulo agudo. Considere que cada unidad cuadrada mide 1 centímetro cuadrado. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los triángulos rectángulos DEF y DHG? Ok. Cada pedacito, voy a borrar esto que puse, cada fragmentito dice que mide 1. Aquí mide 1, aquí mide 1, aquí mide 1 y así nos vamos. Y nos pregunta que cuál es la razón de semejanza. Recuerden que esa razón de semejanza lo veíamos en algún momento como copia sobre original. Entonces hay que dividir el dato copia entre el dato original. Pero ¿quién será nuestro dato copia? Aquí ustedes pueden decir, a lo mejor el triángulo DEF va a ser nuestro triángulo copia y DHG nuestro triángulo original, como gusten. Por lo tanto, si DEF es nuestro triángulo copia, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 entre DHG. Y esto tiene que ser el lado homólogo, recuerden. Por lo tanto, sería DHG 1, 2, 3, 4 y 5 entre 5. Y listo, esa es nuestra razón de semejanza. Y ya les pregunto, y con respecto al triángulo DIJ, háganlo ustedes para que recuerden cómo sacar la razón de semejanza. Y nuestro último punto dice, ¿qué relación pueden establecer entre la familia de los triángulos semejantes y la medida entre este caso de los triángulos DJI, DHG y DFE? Que estamos hablando de los mismos ángulos de todos los triángulos, ¿verdad? Listo, pasamos a la siguiente página. Nos dice la actividad C, analiza la siguiente familia de triángulos. Se sabe que al menos 3 de ellos son triángulos congruentes. Recordemos estos dos conceptos. Semejanza es que son la misma figura pero diferente tamaño. Y congruencia es que es la misma figura y del mismo tamaño. Por lo tanto, habría que ver acá quiénes son iguales, quién con quién. Yo les voy a dar solo una pista y ustedes encuentran los demás. Yo veo que el triángulo ABC, este triángulo, es congruente con el triángulo ABC', este con este. Ustedes digan con qué otro sería congruente. Y lo colocan en la pregunta que viene ahí. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos que cumplen con la condición dada? Ustedes verán. Lean el apartado que viene de color azul para que recordemos estos conceptos y pasamos al inciso E.
trace triángulos rectángulos cuyos ángulos agudos sean de igual medida. Aquí esta actividad se las dejo para que ustedes la realicen, es nada más de trazar triángulos rectángulos y pues si les dice de igual medida, pues tienen que ser congruentes, igualitos. Y listo, pasamos a la siguiente página. Bueno, aquí es donde ya vamos a empezar a aplicar trigonometría. Para ello, necesito que nos aprendamos una palabra que siempre la deben de recordar para cuando lleguen ustedes a prepa no se les olvide. La palabra se pronuncia de la siguiente manera, SOHCAHTOA. Esa palabra SOHCAHTOA es la abreviación de las 3 razones trigonométricas que van a aprender el día de hoy. SO es seno de cateto opuesto sobre hipotenusa. K de coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, TOA de tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la palabra que se tienen que aprender, SOHCAHTOA. Seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Son las razones trigonométricas que se tienen que aprender. Son las razones trigonométricas directas que tienen que ir de cajón. Voy a desglosarlas para que ustedes comprendan esas abreviaciones. Y pues tenemos la primera razón trigonométrica directa que es seno del ángulo, que se escribe sen, en su calculadora si lo van a encontrar. Seno del ángulo, en este caso voy a colocar alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente es coseno del ángulo de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la última tenemos tangente, le voy a colocar tan porque así la encontramos en la calculadora, del ángulo que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Son nuestras 3 razones trigonométricas que vamos a trabajar. Les solicito la escriban en su libro, la escriban en su libreta y empiecen a aprendérselas, ya bien sea con la palabra SOHCAHTOA, para que recuerden bien cómo expresar cada una de las razones trigonométricas. Ya teniendo esto bien claro, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de nuestro libro, que es el ejercicio número 4 que viene ahí en su libro, el triángulo verde. Y dice el ejercicio, considere que AB es la altura del triángulo isósceles ACD. Observen que viene un ángulo alfa marcado con un ángulo de 32.01 grados y viene DC, ese segmento DC mide 10 unidades y nos solicita la primera pregunta, el primer punto dice, analice el triángulo ABD y determine la medida del cateto opuesto del ángulo alfa. Ok, voy a borrar pizarra para que hagamos el proceso. Como nuestro primer punto nos dice analice el triángulo ABD y determine la medida del cateto opuesto, primero vamos a nombrar quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente. Nos dan un ángulo de referencia que es este, que era el que les decía, que siempre vamos a trabajar esta distinción de los catetos por el ángulo de referencia. Por lo tanto, tenemos el ángulo alfa, veo hacia el frente y observo que mi cateto opuesto es este. Aquí tengo mi ángulo de 90 grados, por lo tanto, mi hipotenusa es esta y mi cateto adyacente viene siendo la altura. Ya tengo nombrado mis catetos, distinguidos mis catetos, ahora sí empiezo a contestar. Analice el triángulo y determine la medida del cateto opuesto del ángulo alfa. Si todo este segmento mide 10 y si yo observo mi cateto opuesto comprende de acá para acá, que es la mitad, por lo tanto mi cateto opuesto va a medir 5. ¿Cuánto mide el cateto adyacente del ángulo alfa en el triángulo ADB? ¿Cómo hacemos esto? Si en Pitágoras nosotros aprendimos que tenía que tener 2 lados para trabajar.
el teorema de Pitágoras. Bueno,